Pros Dis Pros. Le voy a hacer una breve reseña de lo que es nuestra empresa, Sonepar Perú. ¿Ya? Bueno, Sonepar Perú, especialmente el grupo Sonepar, es una empresa transnacional de origen francés que tiene presencia actualmente en 48 países, ya, pues, una maneja cerca de 3.000 marcas, 145 compañías en operación. Y bueno, su CEO, Philippe Delpech, le tiene como lineamiento y una política de la empresa mantener una política estricta de anticorrupción mediante compliance, ¿no? Eh, es un lineamiento que tiene la empresa y todas las compañías del grupo a seguir justamente para evitar ese mal que últimamente nos ha afectado tanto en general en todo el mundo, lo que es la corrupción. En el Perú cuenta con 7 sucursales distribuidas en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima y Arequipa, bajo 3 marcas. En el caso del norte, somos conocidos bajo la marca Dirome. En el caso de Lima, bajo BIF, y en Arequipa como AMP. Eso es por política de la empresa, que trata de mantener el formato de las marcas ya que se han ganado un mercado y han sido reconocidas en los puntos geográficos indicados. Bueno, somos cerca de 130 colaboradores, contamos con un centro de distribución, un almacén donde podemos eh, repartir los productos de inventario a todas las demás sucursales en provincia, y un showroom, que es un espacio diseñado para ustedes, en donde solamente ofrecemos las soluciones, más que un producto, las diversas soluciones que podemos diseñar. Bueno, como una visión, Sonepar eh, se está creada para el cliente, ¿ya? Para ustedes, para poder ofrecer no solamente un producto de buena calidad, sino también servicios, como lo voy a indicar antes. Lo hacemos enfocados en soluciones. Para eso tenemos algunas áreas que están definidas en determinado tipo de soluciones. Por ejemplo, iluminar es el área especializada en iluminación, un grupo de arquitectas, ingenieras que desarrollan los proyectos de iluminación completos. El área de proyectar es el área de eficiencia energética, que tiene soluciones de tableros eléctricos, automatización, telecom, entre otros. Un grupo especial que ve proyectos de minería, y nuestras apps, nuestro sistema de ventas digitales vía Sonemás. Es nuestra app que seguramente muchos de ustedes la deben haber escuchado por intermedio de los gestores comerciales que pueden atenderlos ustedes, en donde ustedes van a poder desde cotizar, ver el stock en tiempo real, emitir una orden de compra y ahora incluso pagar vía online. Todo esto ya gracias a la nueva perspectiva de digitalización que tiene la empresa. Bueno, ya les comenté el showroom que tiene un espacio para ustedes. Bueno, los invito a que consulten más sobre Sonemás. Es una aplicación que les va a ahorrar tiempo. Van a poder ver, como le dije, stock en línea, las fichas técnicas de los equipos incluso, ¿ya? Y ver las imágenes de los productos. Es muy interesante y estoy seguro que les será de mucha ayuda para ustedes. Bueno, el showroom cuesta un espacio de 120 metros cuadrados, se ubica en Lima, está diseñado netamente para mostrar soluciones. ¿Ya? Ahí van a ver ambientes netamente, totalmente automatizados, con soluciones, sea residenciales, sea industriales, ¿ya? Para el retail, etcétera. Y ofrecemos lo que es ahí soluciones, ¿no? Bueno, van a ver ahí escenas que se regulan, control de aire acondicionado, acceso a los ambientes, persianas, etcétera.
Bueno, ya netamente hablando del tema que nos trae ahorita, vamos a hablar un poco de automatización industrial, pero no netamente orientado a lo que son productos. En este caso era automatización industrial con productos Siemens, pero más que todo eso, lo que tenemos que ver ahora es en el contexto que nos encontramos. Actualmente eh, hemos tenido que darle mayor valor al dato que incluso a cualquier infraestructura. O sea, darle un valor a los datos que a un PLC, que, que un sistema SCADA, etcétera, sino qué hago con esa información que estoy adquiriendo de mis sensores, de mis equipos de instrumentación, etcétera. Actualmente justamente les comento de que estamos en una etapa de la era de la digitalización. Ustedes han escuchado hablar de la industria 4.0, ¿ya? Y eso se refiere a cómo interaccionan los equipos y cómo interaccionamos nosotros mismos ante esta nueva etapa. Eso nos da una obligación de darle mayor valor al dato, ¿ya? ¿Para qué? Para poder predecir el comportamiento, eh, predicciones de mantenimiento, eh, para poder tomar decisiones, ¿ya? Una fuente que hizo una predicción el año 2019 indica de que para el 2022 más del 40% de las implementaciones en la nube de las organizaciones se incluirán en Edge Computing y el 25% de los dispositivos y sistemas de punto final ejecutarán algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Eh, Eso nos indica de que ya estamos en la frontera entre la parte de cloud, ¿ya? De sistemas, análisis de sistemas en una nube digital, y nuestra misma planta, nuestros mismos proyectos, ¿no? ¿Ya? Pero todo esto de digitalización, llevar datos a la nube, etcétera, no sería posible sin los datos que hemos obtenido en el campo, ¿ya? Y más adelante voy a mostrar de que ahora ya no es una estructura tan piramidal como antes era, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita en la industria? Eh, ya ustedes han escuchado sobre el concepto de industria 4.0, ¿ya? Que es la cuarta revolución industrial. La primera fue en el siglo XVIII, ¿no? Con la máquina de vapor. A finales del siglo XIX se dio la segunda revolución industrial, con la producción en masa, con el motor de combustión interna, etcétera, ¿no? La tercera revolución fue un concepto que se dio a finales del 2010 aproximadamente, 2009-2010, sobre una revolución con tendencias a la automatización de procesos, a la computación. Pero ahora ya estamos en otra era, en la era de la digitalización, ¿ya? En donde ya todo estamos definiéndolo por unos y ceros, ¿ya? Esto quiere decir el dato, ¿ya? La digitalización es visualizar cuáles son estas nuevas tecnologías, ¿ya? Y obtener una producción flexible y eficiente con, con esa adquisición y análisis de esos datos. O sea, no solamente importa obtener los datos y tenerlos ahí, sino analizarlos. Esta imagen es bastante seguro conocida por ustedes, es el triángulo de la automatización, ¿ya? En donde la estructura es bastante piramidal, ¿no? Donde en la parte inferior están los dispositivos de campo, la siguiente capa están los de control, gestión y operación, y en la punta de la pirámide están los sistemas de gestión, ¿ya? Ahora ya estamos hablando de una nueva forma de ver este tipo de estructura. En los dispositivos de campo ya estamos hablando de SmartSync, ¿no?
eh, los equipos de campo, sean sensores, actuadores, eh, ya pueden comunicar directamente los datos, ¿ya? A la nube, a un entorno cloud, ¿ya? Directamente, para poder de esa forma poder ser analizados. Y directamente, ¿ya? Sin tener que pasar de la capa de la base de campo a control y de ahí a gestión, etcétera, van directamente a nube donde son analizados, donde uno puede hacer diagnósticos, indicadores de cantidades de fallas, horas de operación, alarmas, información analítica que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Ya no necesariamente pasa al nivel de control, sino que puede ir directamente a cloud. ¿Ya? Ya no es una estructura tan piramidal como lo era hace poco. Entonces eso nos obliga a cambiar de concepto, a cambiar esos paradigmas que teníamos, ¿no? De esa estructura piramidal para enfocarnos más en los datos. Y los datos, y no solamente eso, como les he comentado, sino analizarlos. ¿Ya? Por ejemplo, es el caso de las fuentes, ¿no? Las fuentes de alimentación ya nos reportan directamente a un PLC, ¿no? Por ejemplo, tenemos modelos en Siemens como la CITOP que ya vienen embebidas a un protocolo de comunicación como OPC WOW o Profinet. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que la industria actualmente está buscando, ¿no? ¿Ya? ya no es, ya no es tanto el interés de que si mi controlador tiene uno, dos, tres lazos de control, cuántos números de salidas digitales tengo, cuántas entradas tengo, cuántos lazos PID puedo obtener, no, eso ya está siendo dejado de lado y ahora lo que se busca son otras características, por ejemplo, cantidad de protocolos de comunicación que maneja, capacidad de poder estar en una red, capacidad de mandar información directa a la nube, ¿ya? Eso es lo que ahora estamos, o las industrias están buscando, ¿no? El- Actualmente nosotros utilizamos app para casi todo en nuestro celular, ¿ya? Desde tomar un taxi hasta reservar un restaurante o pedir un delivery o hacer nuestros pagos en el banco. Ya cada vez es menos presencial incluso ir a un sistema, a un banco. Ya todo se hace digitalmente por aplicaciones. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. La industria está buscando eso, orientarse a utilizar app en donde yo puedo obtener información para poder tomar decisiones. Es así de sencillo. Entonces, en el primer punto tenemos la data, los datos. Procesar esos datos y como tercer punto, realizar un diagnóstico, ¿ya? Eh, Dar el cálculo de estos indicadores, ¿no? Hacer un cálculo de los indicadores que me están entregando mis sensores, mis sistemas, mis controladores, mis PLCs, ¿ya? ¿Cómo llego a esta data? ¿Ya? La mayor importancia de esto es sacarle el jugo a los datos, ¿no? ¿Ya? Eh, Nuestros procesos automatizados eh, me dan información, como por ejemplo sensores, equipos, equipo de supervisión, controladores, ¿ya? Mediante eso, mi siguiente paso es un sistema que capture toda esa información y la pueda procesar. Y procesar para poder obtener datos relevantes en donde yo pueda de esa manera tomar decisiones, ¿ya?
¿Cómo lo hace eso Siemens? Bueno, en la primera capa tenemos el Simatic IoT, ¿ya? Es un producto justamente ahora ya entrando netamente a lo que son los productos a los productos de Siemens. Tenemos al Simatic IoT, que es la puerta de entrada de un equipo para recopilar esos datos y transferir los datos a la nube, ¿ya? A cualquiera, puede ser a Amazon, Azure, a Google Cloud, entre otros, ¿no? Mediante un protocolo de comunicación MQTT, ¿ya? Si yo requiero transferir más variables, ¿ya? Porque este equipo, el Simatic 2040, eh, es como como les dice, es una puerta de enlace entre unos dispositivos y mi entorno cloud, pero si yo tengo ya una red con 300, 400 variables, ya pasamos a la siguiente capa que te ofrece Siemens en- dentro de sus equipos de automatización. Estamos hablando de MyConnect, ¿ya? El IoT 2050, ¿ya? Cuando yo tengo una cantidad mayor de variables, ya me voy a esa capa, ¿no? Si yo tengo una plataforma antigua, hablamos de S7300, S7400, eh, y quiero los datos de esa plataforma, poderlos también llevar a un entorno cloud, o automatizarlo, o hacer su análisis, tengo la opción de poder agregarle tarjetas como Simatic Connect, eh, que mediante su puertos Ethernet o Profibus se configura por web server para poder llevar esos datos a la nube. ¿Ya? Eh, un detalle, o sea, digitalización no es poner IoT en todos los equipos, en todos lados, ¿ya? Muchas veces nosotros nos olvidamos de que ya tenemos un sistema de supervisión ya conectado. Dígase, por ejemplo, una SCADA, un WinCC, por ejemplo, ¿no? Ya tengo un sistema de supervisión. Y, ojalá, yo ya tengo un sistema de supervisión. Eh, ¿Cómo hago? Tengo que cambiar esa plataforma para poderlo llevar a la nube para poderlo analizar en tiempo real. No, voy a utilizar mi plataforma actual. Por ejemplo, en el caso del WinCC, ya permite utilizar una extensión, una licencia, ya para poder usar el sistema de supervisión actual, conectarlo mediante a una nube, por ejemplo, MyFit, que es la nube que utiliza Siemens, ¿no? Pero puede ser a cualquiera, a Amazon, Azure, cualquiera, ¿ya? Entonces, esa es la siguiente capa, ¿ya? Comenzamos. La primera es de equipos puntuales, que es con el IoT 2040. La siguiente es cuando tengo mayor cantidad de variables. Me voy a MyConnect. La tercera capa es cuando tengo plataforma antigua. Por ejemplo, el S7300, S7400. Y la última ya es cuando ya tengo ya un sistema de supervisión ya definido. Y ahí también tengo alternativas para poder llevar esa analítica a la nube. En mi presentación por ahí he hablado del MQTT, ¿ya? ¿Qué es el MQTT? Bastante conocido ahora. Es un protocolo predeterminado para soluciones IoT, ¿ya? Normalmente eh, es un broker. Por ejemplo, nosotros tenemos un publicador, que puede ser un sensor de temperatura, predicción, etcétera, ¿ya? Que tiene una forma de poder llevar esos datos a la nube, ¿ya? Mediante este protocolo, funciona como broker, que adquiere los datos de ese sensor y se los va a entregar al usuario, ¿ya? Que lo solicita. Cuando un usuario solicita información, mediante este protocolo MQTT, se le entrega al usuario que solicita la información, ¿ya? Eh, Esta es una forma distinta, justamente diseñado para los sistemas IoT.
¿no? Internet of Things, Internet de las cosas. Y un ejemplo común es, por ejemplo, si es que, imagínense, ¿no? La plataforma de Facebook. Si todos los usuarios estuvieran conectados en simultáneo, obviamente ese servidor tendría problemas, sería un caos, ¿no? Justamente bajo ese concepto es de que se crea MQTT, ¿ya? Los clientes, o sea, los usuarios envían mensajes, ¿ya? Y, y el que los necesita consulta a ese broker que es el servidor, ¿no? Hablamos ya de producto. ¿Qué es el Semantic IoT 2040? ¿Ya? El Semantic IoT en sí es un microprocesador, es un gateway, ¿ya? Con el cual podemos mandar las comunicaciones mediante comunicación. Es un gateway que permite comunicar la información que obtengamos por algún protocolo de comunicación, sea por ejemplo PCWA, Profibus, Profinet, Moda TCP, Ethernet IP, incluso protocolos seriales como les digo, Profibus, Canopen, etcétera, ¿ya? Y llevarlo esa información a la nube, ¿ya? La idea es tener la mayor información posible de campo, ¿no? Y para eso es que funciona el sistema, el equipo, el Semantic IoT, ¿ya? El IoT 2040 es un equipo que funciona 24/7, o sea, está diseñado para un ambiente industrial, ¿ya? Sí, como les había comentado, es un procesador, ya que trabaja mediante un software libre, Yocto 2.1, basado en Linux, ya es un open source, ya es de fuente abierta, donde en un sistema eh, donde un cliente que envía información, este equipo se encarga de publicarlo en un sistema cloud, ¿ya? Dentro tiene un sistema operativo, como les he comentado, ¿no? ¿Cómo se configura el Semantic IoT? ¿No? Para eso utilizamos una herramienta que es mediante programación bajo nodos, Node-RED, ¿ya? En el cual tiene ya una serie de, aplicaciones que pueden ser tomadas y solamente faltaría unir esas aplicaciones para poder generar un entorno gráfico, dashboard, información analítica, etcétera, ¿no? Node-RED es una herramienta basada en Java, ya es un entorno colaborativo, o sea, se alimenta de los desarrolladores que hay previamente en el mercado. Me permite, por ejemplo, ejecutar mi dashboard. eh, por ejemplo, ¿yo para qué llevo la información a un entorno cloud? No solamente para visualizar los datos en tiempo real, sino para indicarme el performance, hacer un análisis predictivo, tener datos analíticos del proceso. En la imagen ven, por ejemplo, que de varios equipos de campo, sean sensores, PLCs, motores, entre otros, pasan por esa interfase que es el Gateway Semantic IoT 2040 y los transporta, los lleva esos datos a un entorno cloud, ¿ya? ¿Para qué hago todo eso? Bueno, no solamente es conectarme a la nube, enviar datos, como ya les he dicho, sino esos datos me permite hacer una analítica de los datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Decisiones de mantenimiento predictivo,
optimizar mis procesos, indicarme, por ejemplo, en el caso de energía, cuánta energía estoy consumiendo, dónde puede haber una probable falla, entre otros. Para todo eso yo necesito la información que hay en, que estoy adquiriendo mediante el IoT y lo estoy llevando a un entorno cloud. Luego ya podemos analizarlo con distintos aplicativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Siemens tiene Energy Analytics, ¿ya? Que es para poder monitorear variables eléctricas, por ejemplo, proyecciones de consumo, eh, predicción de fallas, análisis de carga, eficiencia energética, mostrarme los KPI o indicadores que me van a ayudar a tomar decisiones en mi proceso. Como ya les comenté, Node-RED es un sistema que tiene disponibles nodos, donde mediante una interfaz bastante intuitiva puedo hacer publicaciones directamente. Trabaja con protocolos MQTT, Twitter, o sea, ahí ya comenzamos ya a ver la variedad o el potencial de este tipo de arreglos, en donde yo directamente puedo publicar en Twitter algún estado predefinido de un proceso cuando ha ocurrido una eventualidad, ¿ya? Modbus, Kipio, OPC-WA, IBM Watson, IoT, Azure, entre otros, ¿ya? Y al final nosotros buscamos, como en la imagen, esto, ¿no? Análisis, variables, dashboard, eh, algunos indicadores que me ayuden a poder tener una mejor gestión de mi proceso. ¿Ya? Bueno, los beneficios del IoT 2040 es que eh, puedes trabajar con una fuente abierta, con un sistema open source, ya se ejecuta el IoT 2040 es un microprocesador, es una mini computadora, como te dije, ¿no? ¿Ya? Pasamos a la siguiente capa o al siguiente producto. El IoT 2050, les comenté anteriormente, en el caso en el que yo tenga más cantidad de variables, 300, 400 variables, ya tengo que pensar en MyConnect. El IoT 2050 ya es un equipo ya más robusto, un procesador más potente, tiene acceso a Arduino Shield, ¿ya? O por ejemplo tarjetas de Bluetooth, tarjetas de Wi-Fi, tarjetas de periféricos, ¿no? También tiene un diseño industrial, es robusto, escalable, ¿ya? Tiene un mayor nivel para poderle programar con un lenguaje de mayor nivel, ¿ya? Es más potente que el 2040. Bueno, entre lo que tiene dos puertos Ethernet configurables a los protocolos que uno desee. Vamos a poder conectar, también tiene un display por gráfico, un puerto gráfico, ¿ya? Que me va a permitir conectar nuestro IoT a una pantalla directamente, o sea, poder visualizar directamente en una pantalla eh, mi, mis, mis dashboards, por ejemplo, ¿ya? Tiene una micro SD card para configuración de su sistema operativo, ¿ya? Y tiene una velocidad de hasta 250 data points por segundo. El siguiente, y yo les había comentado, era cuando ya tenemos equipos con una plataforma antigua. Dígase un S7300, S7400, equipos muy robustos que todavía están siendo utilizados. El S7400 normalmente está para el control de procesos, ¿no? Procesos de instrumentación, un PLC bastante robusto, pero quiero yo
llevar el tema de digitalización con esos equipos. Entonces, para eso tengo Simatic Connect, ¿no? Eh, son, son tarjetas, ¿ya? Que se conectan, en este caso, en este caso, el que estoy presentando es la 1545, son tarjetas que se instalan con el PLC de la familia S7500 y desde ahí se trabaja el protocolo para enviarlos a la nube, ¿no? Ya ahí puedes enviarlo a un entorno a un, a un cloud como Azure, Amazon, Bluemix, y se configura en un entorno TIA Portal, ¿ya? A diferencia de los anteriores que habíamos visto, el Simatic IoT 2040 y el 2050, en el donde se tiene que comunicar, se tiene que configurar mediante el Node-RED, ¿ya? Este de aquí, el Simatic CP1545, se configura mediante TIA Portal. Estos también son para poder configurar equipos de una gama anterior, ¿ya? Una plataforma antigua, ¿ya? Se configura mediante web server, estos en Simatic Cloud Connect, ¿ya? Donde se apuntan a las direcciones específicas y y se envía por protocolo MQTT a la nube. Ahora hablamos ya de un viejo conocido, ¿no? El PLC de la gama media de Siemens, el S7200, y su nuevo firmware 4.4. ¿Ya? Hay algunas mejoras con respecto a este firmware. Por ejemplo, eh, tiene función de servidor OPC WAP, ¿ya? Y para eso hay que agregarle una licencia, ¿ya? En donde ya puedo conectarme de una forma sencilla con dispositivos de otros fabricantes, de otras marcas. ¿Ya? Este protocolo está haciendo una nueva tendencia de comunicación industrial del OPC WAP, ¿ya? Contiene un web server que es actual, el web server tiene como novedad de que actualiza el firmware no solamente del PLC, sino de los módulos que se agregan a ese PLC. En la versión antigua, cada módulo sea de comunicación o tecnológico, tenía que actualizar su firmware mediante el TIA Portal. En cambio, esto se puede hacer mediante la misma web server, ¿ya? Acepta direcciones DNS para conectarme en forma remota, y tiene una opción de comunicación de correo electrónico encriptado. Esas son las novedades con respecto a lo que es el nuevo firmware del S7200. Ahora, en referencia justamente al S7200 tenemos varias versiones, ¿ya? Desde la CPU 1211, que es una CPU básica, ¿ya? Pero que ya muestra muchas ventajas tecnológicas. Tiene una memoria de trabajo de 50 kilobytes, tiene 6 entradas digitales y 4 salidas digitales, dos entradas analógicas, y ya aquí tenemos, ¿ya? Seis entradas rápidas a nivel de frecuencia, ¿ya? Esta High Speed Counter, ¿ya? Que son 6 entradas que pueden trabajar como por ejemplo con señales de frecuencia, como encoders, por ejemplo, señales de alta frecuencia de hasta 100 kHz, ¿ya? Tiene 4 salidas de pulsos de PWM, ¿ya? Entonces ya de ahí ya ven que ya posee una performance como para poder hacer aplicaciones con alto rendimiento, de la opción más básica del S7200. Lo que sí en el tema de expansión, solamente tiene posibilidad del 1211 de expandirse con 3 módulos de comunicación y un signal board, que es para agregarle algunas entradas o salidas adicionales. No tiene
En ese caso, muchas opciones de poder expandir nuestro 1211. La siguiente versión ya es la 1212C, tiene 75 kilobytes de memoria de trabajo. Esta memoria es justamente la que interesa, porque en esa memoria es donde voy a tener, esa es la memoria que voy a tener en mi proceso, ¿no? La memoria de la Word Memory, la memoria de trabajo. Ya tiene 8 entradas digitales y 6 salidas. Igual tiene 6 salidas, 6 entradas High Speed Counter de alta frecuencia, ¿ya? Y 4 salidas de pulso. Ahí ya comienzo a tener más opciones para poder expandirlo. Aparte de mis 3 módulos de comunicación adicionales, y mi signal board, puedo agregarle 2 módulos de señal, ¿ya? Para poder expandir la cantidad de entradas y o salidas que necesito en mi proceso, ¿ya? 2. Ya, pero el 1214, que es la siguiente versión, ya tiene la opción de agregar hasta 8 signal module, ¿no? O sea, módulos de señal para poder expandir aún más mi número de entradas y salidas. A partir del 1215 ya tiene, incorpora 2 puertos RJ45, o sea, ya puedo incluir una red MRP, por ejemplo, ¿no? Para hacer redundancia, ¿no? A partir del 1215 y el 1217 ya tienen esa opción, tienen 2 puertos RJ45. El 1217, aparte de las 6 entradas rápidas, tiene 3 de 100 kHz y 3 de alta frecuencia de 1 MHz. ¿Ya? Tiene una mayor procesamiento mayor velocidad de procesamiento de esas señales, ¿ya? En toda su gama tiene 4 salidas PTO, ¿no? De ancho de pulso modificado. Esa es la gama estándar de PLC CC7200. De ahí pasamos a lo que tiene en opción Safety, ¿ya? Tenemos 3 versiones de la 1212, 1214 y 1215. Notan de que la 1212 con función Safety tiene casi la misma cantidad de memoria, o tiene la misma cantidad de memoria de trabajo que el 1214 estándar. Bueno, eso es porque el 1212 Safety, el 50% de su memoria de trabajo puede ser particionada para aplicaciones justamente de safety, de seguridad, ¿ya? Es por eso de que su memoria es mayor, ¿ya? Para una opción de seguridad intrínseca, hablamos SIL 2, SIL 3, ahí ya tenemos que utilizar la opción Safe, equipos PLC que están preparados para manejar ese tipo de nivel de seguridad. El S7200 maneja no solamente entradas, salidas digitales, analógicas, etcétera, sino implementa lo que comenté al principio. Lo importante para poder llevar los datos en un mundo digitalizado es obtener la mayor cantidad de información para poder analizarla. Para eso, el PLC de gama media, uno de los básicos de Siemens, el S7200, a partir de ahí, cuenta con módulos tecnológicos, ¿ya? Módulos, por ejemplo, para pesaje, ¿ya? Que puede servir para sistemas de celdas de carga, aplicaciones de dosificación, entre otros, ¿ya? Sistema de monitoreo ¿ya? De motor, ¿ya? Ese es un módulo de vibración. Se conectan sensores de vibración al motor para poder hacer un análisis predictivo del estatus del motor. Ya toda esa información que canaliza el PLC, hay que analizarla. Ya luego ya el profesional pertinente ya ve, según la data obtenida, qué tipo de mantenimientos hay que hacerle a nuestros equipos
según la información que se está adquiriendo de estos controladores. ¿Ya? Y también tenemos lo que son los módulos de energía. ¿Ya? Son módulos que te permiten adquirir datos de corriente y tensión y obviamente mediante modelos matemáticos hay tener un medidor multifunción dentro de tu automatismo. Eso es una puerta directa para poder enviar los datos de información de energía directamente a un entorno analítico mediante un entorno cloud, por ejemplo. ¿Ya? Toda esa información que nosotros estamos obteniendo a partir del equipo de automatización es lo que nosotros como objetivo tenemos que tratar de trasladar hacia hacia, nuestros dashboards, nuestros gráficos de barra, etcétera, para poder analizarla y de ahí tratar de tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Eso es la orientación actualmente de la automatización en estos momentos, ¿no? No solamente es adquirir datos, no solamente es tener un controlador, un PLC muy potente para poder hacer esto, ¿no? Porque desde los más básicos ya podemos hacer análisis de nuestros datos y poder tomar decisiones como mantenimiento predictivo, ¿ya? Con estos módulos tecnológicos que se ofrecen. Bueno, ya conocen ya lo que es la plataforma de programación de nuestros PLCs HMI. Ya tenemos ahí el TIA Portal, ¿ya? Que viene en varias versiones, ¿ya? Ahora, el TIA Portal es una plataforma, ¿ya? Una plataforma. A veces hay el error en el que se comete, en el que dicen, ¿qué necesito para programar un HMI? TIA Portal. ¿Qué necesito para programar el PLC? TIA Portal. Ya. Ahí quiero enfocarme en que el TIA Portal es la plataforma, es la base, ¿ya? Donde se cargan distintos módulos para poder configurar, programar, actualizar nuestros distintos dispositivos. Por ejemplo, en el caso de los PLC, de la gama media, los S7200, tenemos el Step 7 Basic, ¿ya? Ese Step 7 trabaja dentro del entorno TIA Portal, ¿ya? Si yo quiero configurar un variador, tengo el Start Drive, también adquiero la licencia y puedo trabajar dentro del entorno del TIA Portal. Para programar mis HMIs, dependiendo de la gama que sea, yo tengo que tener el programa adecuado, pero que trabaja en esta plataforma integrada. Ya, justamente ese es el concepto de TIA. Totally Integrated Automation. ¿Ya? Totalmente, la automatización totalmente integrada. ¿Ya? En un solo entorno, en una sola plataforma de ingeniería, yo voy a tener las soluciones para poder programar, monitorear, diagnosticar, entre otros, en un solo entorno, en una sola plataforma. Esa es la potencialidad del entorno TIA Portal. ¿Ya? TIA Portal, como TIA Portal no programa nada, no es para PLCs, no es para HMI, no es para variadores, no es para soft starter, ¿ya? El TIA Portal es la plataforma. De ahí tiene unos programas que van dentro de su entorno que hacen ese tipo de procesos, ¿no? Sea el Start Drive para variadores, el Step 7 para PLC, WinCC para sistemas de SCADA o HMI Comfort, etc. ¿Ya? HMIs, ¿ya?
ya hay un cambio de paradigma en lo que son los HMI, las pantallas, ya específicamente, por ejemplo, los comfort panels. Antes era importante solamente loguearse, manejar recetas, tener la opción multitouch, eso es lo que se buscaba antiguamente, los antiguos requerimientos de un panel de operador. Ahora tenemos nuevos requisitos, ¿ya? Que son basadas en en aplicativos. Así como, por ejemplo, tú tienes aplicaciones en tu celular, entras con un clic a pedir un taxi por aplicativo, como le dije, pedir comida o hacer cualquier actividad bancaria desde tu app de tu celular. Así ahora son los requerimientos de los interfaces, los HMI, las pantallas de la industria actualmente. Estos son los requerimientos de la automatización. Para eso tenemos eh, Unify Comfort Panel, ¿ya? Son la nueva evolución de los HMI Comfort de Siemens, ¿ya? Las, ¿Y qué aplicaciones? Estoy hablando, Oscar, estás hablando de aplicaciones, apps. ¿Y qué me permiten hacer esas apps? Bueno, me permite generar data analítica, ¿ya? Uh, hacer que los reportes sean sencillos, simples, con una aplicación, dependiendo de qué aplicación yo deseo o qué datos yo deseo analizar, para eso necesito una app. Así como dice la pregunta, ¿necesitas algo? Añado una app, añado una aplicación. Por ejemplo, eh, quiero analizar energía, ¿no? Hacer mis proyecciones de consumo, predecir fallas, análisis de carga, eficiencia energética, quiero ver mis indicadores, mis KPI. Para eso existe una app, ¿ya? Que es la Energy Analytics, ¿ya? Es una app, tú adquieres la aplicación, le instalas la licencia en las nuevas Comfort Panel, Unify, y ya de esa manera ya puedes ya tener esa data analítica, ya te va a permitir tener un reporte o generar una información en la que tú puedes fácilmente analizar, ¿ya? Son basadas, como digo, la nueva generación de las pantallas HMI Comfort es basada en aplicaciones, ¿ya? Lo que solía ser posible solo con hardware separado o con una plataforma de PC abierta, ahora también es posible en una plataforma integrada, que es más fácil de mantener. O sea, todo ya tenerlo en un solo dispositivo. Antes necesitábamos tener equipos por separado, ¿ya? Incluido, por ejemplo, los Semantic IoT, por ejemplo, ¿no? Esto ya no necesitaría un gateway para poder llevar los datos, por ejemplo, a la nube, sino directamente ya reporta o envía datos a un entorno cloud, ¿ya? Eso ya es la evolución, es como un equipo móvil. Un equipo móvil ya no necesitas agregarle un dispositivo, un hardware especial para poder conectar a internet. Ya, ya tiene una forma para poder hacer una conexión eh, a la nube, al internet. Los Comfort Panel que les he dado, la nueva versión de Comfort, ¿qué tienen? Bueno, es lo que les he dicho, pueden comunicarse de forma directa con los sistemas cloud, sin necesidad de un equipo adicional, ¿ya? Mediante protocolo MQTT, ¿ya? O sea, directamente conectarse con la nube, ¿ya? Mediante MQTT, que es el protocolo más común para la conexión de equipos de automatización, ¿ya? Bueno, en sistemas como la nube, por ejemplo, MyFit, no necesariamente MyFit, que después voy a hablar de MyFit brevemente, ¿ya? Sino a cualquier tipo de servidor de nube, por ejemplo, Azure, Amazon, Bluemix, Google Cloud, entre otras. ¿Ya?
tenemos una herramienta, por ejemplo, el Semantic Flow Creator, que es una herramienta similar al Node-RED, que me permite generar una lógica basada en nodos, o sea, igual como les digo, similar al Node-RED, ¿ya? Con la lógica de crear bloques de función basadas en JavaScript para generar estos KPI que yo necesito para poder analizar mis variables, mis datos, ¿ya? O sea, esos KPI ya, esos indicadores que antes se generaba mediante un procesamiento en el PLC, ¿ya? Ya no lo hace el PLC, sino los hace el propio HMI. O sea, mis indicadores, mediante estas apps, ya no las tengo que programar en el PLC para poder generar mis indicadores, sino el mismo HMI ya va a tener app para poder generar este tipo de indicadores, ¿ya? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque de esa forma puedo realizar el cálculo del KPI sin necesidad de recargar el procesamiento de los PLCs. ¿Ya? Le estoy quitando trabajo a los PLC para que puedan ejecutar otro tipo de funciones. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Ya? Y otro de estos ejemplos de cómo están trabajando, cómo están evolucionando los HMI, es mediante el Semantic Notifier, ¿ya? Que es una aplicación diseñada para móvil, para alarmas. O sea, si hay un problema en un proceso, una alarma o una indicación que yo tengo que conocer en tiempo real, ¿ya? Semantic Notify transforma eso en un sistema de mensajería, ¿ya? Uno puede recibir mensajes de algunos eventos que hayan ocurrido, alarmas, por ejemplo, ¿ya? Directamente a tu móvil, a tu celular, o a los relojes inteligentes, los smartwatch, que ahora ya también están siendo bastante comunes de usar. ¿Ya? A ese nivel hemos llegado, o sea, ya estamos ya saliendo del tema de los antiguos requisitos que teníamos de los HMI de gama alta. Ahora ya no, ahora ya estamos solicitando otro tipo de requisitos. Bueno, y por último, algo de la arquitectura de estos sistemas, ¿ya? No olvidemos de que muchas veces nosotros tenemos ya un sistema de supervisión, ya en mi sistema. Por ejemplo, un WinCC, ya, yo tengo un sistema, por una SCADA, sea WinCC o sea de cualquier otro fabricante, tengo un sistema ya de supervisión, ¿ya? Si ya tengo eso, la nueva característica del WinCC, en el caso del WinCC, del sistema de Siemens de supervisión de adquisición de datos, es a través de una extensión Cloud Connection, puede llevarme directamente a un entorno cloud, o sea, directamente de mi sistema de monitoreo, de mi sistema de SCADA, puedo transferir mis datos directamente a la nube. ¿Ya? El sistema SCADA adquiere información de sensores, de PLC, de equipos de controladores, etcétera. Adquiere un montón de datos. Yo ya tengo un sistema de supervisión. ¿Qué hago? Pongo una tarjeta, una extensión a mi sistema de monitoreo de SCADA, Cloud Connection, y ya llevo directamente todos esos datos que estoy adquiriendo a la nube. ¿Ya? Ahora quiero hablarles algo de la propia nube de Siemens, MindSphere. ¿Ya? MindSphere no solamente me va a mostrar lo que son datos en tiempo real, ¿ya? Sino que va a tener aplicaciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, ya les he comentado, ¿no? Mind Apps, aplicaciones, ¿ya? En donde yo voy a poder adquirir datos y analizarlo, ¿ya? Según lo que yo estimo conveniente, ¿no? ¿Hay un micrófono encendido? Disculpen. Sí, se conecta y se desconecta uno de los micrófonos de uno de nuestros participantes.
Le vamos a pedir por favor que lo mantenga en silencio. Oh, ok, Sí, no hay sí. problema. Bueno, ¿cómo es este sistema, estas capas de este sistema de las nuevas tendencias de automatización? Ya les he hablado de que yo conecto mis equipos ya mediante MyConnect, o sea, mi Simatic IoT 2040, mi Simatic IoT 2050, etcétera, ¿ya? Los conecto mis equipos, ¿ya? Sea PLCs, variables, sensores, equipos de accionamiento, esos los llevo a la nube, a MindSphere. MindSphere, como les he comentado, es un sistema de nube de Siemens, ¿no? Que Siemens te provee la infraestructura necesaria, sea pública o privada, para poder, de acuerdo a tus necesidades. Y ahora, yo también tengo que saber qué datos son relevantes para mí. Y mediante esos datos que para mí son relevantes, yo comienzo a utilizar apps, My Apps, ¿ya? O sea, eh, voy a tener aplicaciones específicas para el análisis de todos los datos que yo estoy tratando. En resumen, ahora las nuevas tendencias no se refieren solamente a tener datos, números, de la mayor cantidad de números posibles, sino qué hago con esos números, cómo los analizo, en qué entorno los analizo y esos datos que no se pierdan, sino que me sirvan para la toma de decisiones. Si el dato se envía y no da un resultado que me va a poder permitir tomar decisiones en mi proceso, estamos perdiendo valor. ¿Ya? Para eso está este sistema, estas nuevas tendencias de automatización, que lo estamos en esta oportunidad ejecutando en un entorno Siemens, pero es una tendencia ya mundial de cómo se está procesando los datos actualmente. La idea es tener algo así, ¿no? ¿Ya? Un sistema de analítica mediante dashboard, eh, gráfico de barras, variables, en donde en tiempo real yo pueda saber qué es lo que está pasando en mi proceso desde cualquier punto, desde cualquier lugar. Sea una app de mi celular, una tableta, un HMI, todo eso ya conectado vía un entorno, por ejemplo, en un entorno cloud, por ejemplo, donde yo desde cualquier punto puedo saber qué está sucediendo con mis datos. ¿Ya? Nosotros, bueno, en el caso de Sonepar, nosotros tratamos de siempre hacer acciones para poder capacitar a nuestros principales clientes en estas nuevas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, hemos diseñado un paquete, ya con el apoyo de Siemens, que se llama un proyecto que se llama Mi primer programa en la nube, ¿ya? Ya tienen nuestros datos, pueden de todas maneras consultar sobre nuestro plan, nuestro primer proyecto, nuestro primer programa en la nube, en donde ¿qué hacemos? Bueno, suministramos al cliente un paquete que consta de un S7200, 1212C, un Simatic IoT 2040, un simulador de entradas digitales, y el TIA Portal con el Step 7 Basic, versión 15.1, ¿ya? Todo eso, nosotros hacemos que le llegue al participante ese paquete y hacemos un full day de capacitación de un día para que ustedes puedan realizar su primer proyecto en la nube, ¿ya? ¿Qué les enseñamos en ese full day? Primero, hacer un programa con el PLC para poder simular datos, ¿no? Obviamente de nuestros domicilios, nuestro laboratorio personal, no vamos a tener un sensor de nivel, de presión que nos dé datos. Entonces hacemos un pequeño programa para poder simular que estamos enviando datos
al Simatic IoT, ¿ya? Este Simatic IoT va a publicar esos datos que está adquiriendo del PLC a la nube, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a poder hacer nuestros primeros dashboards, ¿ya? Nuestro primer análisis de los datos que estamos obteniendo desde el PLC y lo vamos a publicar a la nube. Ya tienes el concepto básico, ¿ya? Y ya puedes comenzar a ejecutar tus primeros proyectos en un entorno cloud. Es algo así, ¿no? Les explicamos lo que son las conexiones del equipo, conectamos el PLC, el Simatic IoT, lo llevamos a una red mediante un router, a un switch que normalmente nos provee internet a nosotros, y lo llevamos a la nube. Y desde cualquier punto ustedes van a ver que su proyecto está siendo publicado. Eso pueden siéntanse libres también de podernos escribir para saber más sobre este programa que estamos teniendo. Bueno, con eso creo que estamos en la hora.